nuevo capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables por la pantalla de Valdivia TV. Mi nombre es Sofía Paso, soy directora del Diario Sostenible, un medio de comunicación del sur de Chile con cobertura desde la región de Biobío hasta la región de Magallanes. Y hoy estaré conduciendo este capítulo que es el número 166. Así que, bueno, para comenzar, vamos a partir agradeciendo a quienes hacen posible este programa, como siempre, a la recuperadora y recicladora de los ríos. Ahí vamos a ver en pantalla qué es lo que se puede reciclar con ellas. Recordemos que gracias al esfuerzo de esta empresa familiar, Valdivia cuenta hoy con un espacio donde es posible llevar una amplia variedad de residuos, desde papel y cartón hasta electrodomésticos, refrigeradores y otros materiales de mayor complejidad. Reciben aportes desde colegios, empresas y distintas organizaciones de la comunidad. Algunos residuos voluminosos pueden tener un costo según su peso, pero la mayoría se recibe de manera completamente gratuita. Pueden encontrarlas en la salida sur de Valdivia y en redes sociales. Ahí vamos a ver en pantalla también cuáles son sus datos de contacto, pero por el momento ahí estamos viendo cuáles son los servicios que ellas realizan. Ahí vemos su número de teléfono, la dirección es Yancahue, kilómetro 7 en la salida sur de Valdivia. Ahí tienen su correo y también un QR con el link para seguirlas en Instagram. Y bueno, ya entrando en materia y en lo que convoca el capítulo del día de hoy, sabemos que en los últimos días hemos estado viendo muchas noticias sobre el caso de Julia Chuñil. Han aparecido nuevos antecedentes sobre su caso y eso nos muestra la urgencia de hablar de estas temáticas que son tan importantes como la defensa, o sea, la protección de las personas que defienden nuestra tierra. Es por eso que hoy vamos a hablar de una serie documental que se llama Defensoras de la Tierra, y para eso nos acompaña Francisca López, quien es su productora. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, hoy queremos hablar de eso. Esta es una producción que se estrenó en abril del año pasado y que hoy tiene su reestreno en YouTube. Entonces quisiéramos ver en pantalla ahí para contextualizar una noticia del año pasado que publicó el medio La Tercera, en donde se habla sobre esta serie que tiene 6 capítulos y que retrata a mujeres activistas que lideran la lucha por la preservación del medio ambiente y la protección de sus comunidades locales. Esta serie se estrenó, como les decía, en abril del año pasado y ahora ya está disponible en YouTube. Entonces ahí podemos ver también en pantalla, si es que podemos trasladarnos a YouTube para que vean de qué se trata. Ahí tenemos en pantalla, ustedes pueden buscar Defensoras de la Tierra en YouTube y aparece la serie desde el capítulo 1 al 6. Las temáticas son sobre el archipiélago de Humboldt, también Mejillones, la zona de sacrificio, Putaendo, la defensa contra la minería, Cerrillos, el data center de la multinacional, Arcos de Catalán, y el último capítulo es sobre los Cahuéscar y las salmoneras. Cada episodio tiene una duración cercana a los 10 minutos y juntos conforman un retrato diverso de mujeres que enfrentan desafíos ambientales a lo largo del país. Entonces, en este capítulo nos gustaría profundizar en las motivaciones, Francisca, y vamos a conversar sobre eso y sobre los retos que se enfrentaron al realizar este proyecto. Entonces ahí, luego de darte la bienvenida, te pregunto, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo fueron conversando las personas que crearon este documental y qué los motivó a crearlo? Sí, súper. Mira, este documental surgió el 2021 más o menos. Los documentales siempre tienen un recorrido bien largo, lo que uno ve estrenado es solo una parte de eso. Como idea partió en esos años, en pandemia, entre un grupo de amigos y colegas de la universidad. Todos estudiamos juntos en el mismo lugar, en años diferentes, pero nos conocíamos de antes y teníamos interés por abordar temas de medio ambiente. Ahí nos aliamos con Austerra Society, que fue como nuestro media partner, con quien divulgamos esta serie a través de las redes de Austerra. Y postulamos a un fondo audiovisual, como el Fondart, pero específicamente para el desarrollo de web series.
Y sin ninguna expectativa un poco, nos ganamos el fondo, nos ganamos ahí una buena cantidad de plata para poder desarrollarlo. Así que le dimos y empezamos a hacerlo. También para nosotros fue como una experiencia bien nueva, para algunos la primera también de desarrollo de un proyecto de esta envergadura y súper desafiante. Pero ahí estuvimos casi todo el 2022 viajando por varios lugares de Chile y recorriendo estas historias. Súper. Y cuando hablamos del nombre, Defensoras de la Tierra, ¿por qué deciden hablar de las mujeres? ¿Por qué deciden hablar de defensoras y no de defensores? Sí, eso fue algo que ocurrió en el camino, más en el momento como de idear este proyecto, que partió siendo defensores. O sea, dijimos ya, queremos retratar estas personas que son quienes defienden el medio ambiente. Buscamos casos, ahí con el equipo, con Sofía, que es la directora, empezamos a investigar qué casos, por ejemplo, de conflictos ambientales hay a lo largo de Chile. Y empezamos así a conseguirnos los contactos y cuando llamábamos, hablábamos por WhatsApp, todas las personas nos decían, sí, habla con, mira, la señora tanto, habla con ella. Y siempre eran mujeres a las que nos referían, que eran la, no sé, la directora del Comité de Medio Ambiente, la directora del movimiento tanto, todas las colectividades, digamos, siempre eran mujeres las que nos referían, casi en ningún caso nos dieron así como un hombre. Entonces ahí dijimos, claro, hay algo importante como revelación de la investigación, que es que son las mujeres las que están haciéndose cargo o liderando, digamos, estos procesos de participación. En todos los casos son procesos mixtos, por decir así, participan también hombres, pero las mujeres tenían un rol de liderazgo súper importante. Entonces eso en el documental, digamos, fue algo que relevamos como el punto de vista del documental, decir ya vamos a abordar entonces las historias de estas mujeres y a partir de estos relatos contamos qué está pasando en ese lugar, cuál es el conflicto, cómo se está desarrollando, cómo lo viven ellas, cómo es ser activista, que también es todo un tema, pues, como justamente mencionabas estos casos también de personas que son asesinadas por defender el medio ambiente, como pasó con Julieta Chuñil. Es una actividad difícil, claro. Difícil en que varias veces tu vida corre peligro o que tienes que poner mucho de tu vida personal en torno a eso y ahí, digamos, fuimos desentramando estas historias que resultó en estos 6 capítulos, bien diversos también en territorio. Súper, y esto me dices que inicia la idea en pandemia en el año 2020, 2021, ahora estamos a 2025. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? ¿En cuánto tiempo hicieron esas grabaciones? ¿Por dónde partieron? Digamos, también si me quieres mencionar particularmente en algunos de los capítulos, algunas de las defensoras que se relevan en esta serie. Sí, claro. Mira, en realidad yo creo que tener la fortuna de desarrollar un proyecto así de manera independiente te da como ciertas licencias, por ejemplo. Y nosotros hicimos muchos vínculos con las defensoras, o sea, con las mujeres protagonistas, sobre todo antes de grabar. O sea, fueron muchas conversaciones por teléfono, videollamadas, establecimos vínculos que hasta el día de hoy persisten, o sea, con muchas nos queremos mucho, si nos vemos, nos abrazamos, nos agradecemos harto por la colaboración. Entonces fue un proceso así como de inmiscuirse mucho en la vida de ella, de llamarlas por teléfono, de juntarse a almorzar, juntarse a tomar té si era posible. Como para ir conociéndolas y también establecer estos lazos que finalmente hacen que también los documentales tengan un poquito más de como de vida detrás de eso, que es distinto al reportaje, que es un poco más pauteado. Entonces nos dimos esa licencia. Por ejemplo, yo en ese tiempo vivía en Valparaíso y iba harto a ver a la Sarita, que es la protagonista del documental de Putaendo. La Sarita es una persona muy especial, ella es curandera, tiene el oficio de componedora de huesos, que es un oficio muy antiguo en nuestra cultura, y vive ahí como a la entrada de Putaendo, y una persona llena de sabiduría también. Entonces era juntarse con ella a hablar, por ejemplo, de estas cosas y así un poco fuimos armando estos guiones que nos contaran de sus vidas y de cómo llegaron a dedicarse a esto. Entonces
Fueron varios meses, muchos meses, y de ahí a grabar, claro, en teoría la grabación era como unos 5 días de rodaje. Ya. Pero eso también fue un proceso que fuimos co-creando en conjunto, revisando, por ejemplo, qué era lo que ellos querían mostrar, cómo querían que se mostrara. Algunos también tenían harto pudor de mostrarse, o sea, por ejemplo, cuando como representaban a un colectivo, nos pasó, por ejemplo, como Zacata ahí en Santiago, que era como... Claro, yo no soy la líder ni la como presidenta, directora de este movimiento, yo soy una más. Entonces era súper difícil también ahí transar estas cosas, decir como, ya, pero para el documental necesitamos que tú hables y que tú dirijas esta conversación. Y además yo creo que ahí entra mucho en juego el síndrome del impostor del que se habla, que al final, a pesar de grandes trayectorias que ellas puedan tener en la defensa del medio ambiente, nunca se sienten realmente líderes o lideresas, o les cuesta autonombrarse así. Yo justamente la semana pasada estuve en un encuentro de mujeres en áreas de STEM, en área científica, tecnológica, matemática, y es algo que se repite mucho también en las mujeres, que les cuesta empoderarse del trabajo que han realizado en sus propias comunidades, en sus propios proyectos, en la academia, etc. Es algo también propio del género. Sí, es algo propio del género, y también son liderazgos distintos, son liderazgos mucho más comunitarios, mucho más horizontales, tienen otras lógicas, y eso también yo creo que es algo súper interesante de poder retratar. Claro. Oye, Fran, ¿y quiénes son las personas que conforman el equipo que está detrás de esto? O sea, como ¿cuántas personas más o menos son las que trabajaron en este proyecto? Sí. No sé si los puedo nombrar a todos, pero teníamos un equipo bien grande, desde el área de la producción. Bueno, estaba yo, estaba Isidora Fajardo, que también fue la otra productora. La directora fue Sofía Roblero, que es periodista también. Nuestro productor ejecutivo, el Nico Hooper. Y trabajamos, por ejemplo, con varios sonidistas. Estuvo Antonio, Danae, Pachi. Y el director de fotografía fue Tomás Benavente. Y también tuvimos, bueno, ahí en las imágenes se pueden ver, pero el documental está complementado con animaciones. Y ahí nuestra animadora fue Camila Urban, que hizo esos collages de la entrada, que nos colaboró también con este trabajo. Ahí tal vez podríamos volver a poner el enlace de YouTube, donde podemos ver ahí algunas imágenes de los capítulos, para que podamos también ver este trabajo de Camila, de la ilustradora. ¿Ella es ilustradora? Sí, es animadora en realidad. Sí, son animaciones hechas con collage. Como tomó imágenes y ahí ella les dio movimiento y todo. Súper. Yo tuve la oportunidad de ver algunos capítulos antes de este programa y me pareció súper buena la calidad, también como la manera en que se va contando la historia, el relato, y cómo ellas también hablan de este lazo con su territorio, de que en el fondo ellas sienten mucho amor por su territorio, y eso las lleva a querer quedarse ahí y defenderlo como con uñas y dientes realmente. O sea, ellas no quieren ser migrantes climáticas, como se podría decir cuando uno está sufriendo algunas consecuencias de las industrias que están presentes en la zona. Cuando hablamos de zonas de sacrificio, por ejemplo, ellas, en vez de querer irse, ellas quieren defender ese territorio y en el fondo morirse ahí y poder otorgarle a futuras generaciones comunas o espacios, territorios más limpios. Claro. Sí, o sea, bueno, en la mayoría de los casos, excepto en el de Mejillones, que retrata justamente el tema de una zona de sacrificio, son personas que buscan que sus lugares no se conviertan en una zona de sacrificio. Y claro, hay mucho amor y aprecio al territorio, y también mucha conciencia a veces de que el desarrollo que ellas quieren para su territorio no quieren que sea a costa de la extracción desaforada de recursos naturales. O sea, puede haber ahí una compatibilidad con otro tipo de desarrollo, por ejemplo, el turismo, la agricultura. Entonces es súper importante igual cómo estos conflictos nos llevan, digamos, a reflexionar cómo estamos construyendo para nuestros territorios y cómo estamos
viendo el futuro que vamos a dejar para las próximas generaciones, porque la mayoría de estas personas, salvo una que es como más coetaria a nosotras, son mayores, pues son personas que ya tienen nietos y que piensan en sus nietos justamente, qué les van a dejar, pues. Claro. Ahí me surge la duda, pero antes de la pregunta que te quiero hacer, quería que nos expliques un poco más sobre el concepto de zonas de sacrificio. Sí. Porque hablamos harto de eso, pero hay gente que quizás no sabe lo que esto significa. Claro. Mira, una zona de sacrificios son zonas donde confluyen, digamos, varias problemáticas ambientales, donde se instala un proyecto o varios proyectos industriales que finalmente contamina el lugar y de alguna manera vulnera también los derechos de esas personas en consecuencia. Entonces, por ejemplo, hablamos de zonas de sacrificio cuando hablamos de Mejillones, como este complejo industrial gigante, en que las personas viven graves problemas de salud asociados a la contaminación, en que el entorno también cambia radicalmente, como pasa en Quintero, Puchuncaví, que muchas veces, no sé, tienen que evacuar colegios porque hay una nube tóxica que emana de la industria. Entonces son zonas que finalmente, como dice el nombre, quedan sacrificadas en pos de esta actividad industrial, pero que las consecuencias las pagan las personas que viven ahí. Súper. Y hablando de, o sea, gracias por tu explicación. Y hablando de las defensoras, en tu experiencia conversando con ellas, ¿tú crees que ellas tenían miedo de ser expuestas en esta serie documental? No particularmente, al menos en ese momento. Creo que no habían conflictos que fueran tan fuertes como para que tuvieran esa preocupación, pero sí habían historias. O sea, por ejemplo, en el capítulo de Arcos de Calán, que ahí la protagonista es Camila Monti, habían activistas con los que no pudimos hablar porque estaban desmandados por, en este caso, una empresa inmobiliaria, como por calumnias, que finalmente son procesos, esto tiene una sigla en inglés, no me acuerdo cómo se llamaba, pero son procesos que, mecanismos para frenar la participación ciudadana. Este caso, por ejemplo, lo abordó la Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA, con Rodrigo de la O. Rodrigo de la O falleció hace un tiempo por un cáncer y él era el vigilante costero del Maule, dedicaba su vida a proteger y visibilizar, digamos, la conservación en la costa del Maule. Y Rodrigo se levantó mucho contra este proyecto inmobiliario. De hecho, es muy bonito como Camila cuenta que ella, cuando estaba en el colegio, como que Rodrigo era como una persona que convocaba siempre a marchas y a encuentros, y que ella después, como cuando creció, se sumó a él. Pero Rodrigo vio súper limitada su participación en este documental, y también como activista, y yo diría que también comprometida su propia salud emocional, por esta demanda que duró muchos años y que finalmente la empresa, un día antes de que terminara el proceso, retiró la demanda porque no tenía pruebas. Entonces esto es algo que ocurre con muchos activistas, que en algunos de estos capítulos no lo veíamos tan latentemente como una violencia tan explícita, pero sí estaban estos sustos. O sea, siempre está, digamos, la posibilidad de que la empresa te pueda demandar o te pueda perseguir de alguna forma, y eso siempre está latente. Hay gente que no le importa y que sigue, que tiene como mucho ñeque para decir ya me da lo mismo, pero hay gente que sí se lo tomaba con más cautela. Claro. Sí. Igual de pronto el ser más visibilizado, ser personas que representan un movimiento de lucha, de protección del ecosistema, de alguna manera también resguarda un poco que estas amenazas, qué sé yo, no pasen a mayores. Hablando del caso de Julia Chuñil, por ejemplo, el hecho de que
de que después de su desaparición esto haya sido tan mediático, también ha permitido generar conciencia en las personas de que cuando se defienden territorios se exponen también a amenazas y a consecuencias que podrían llegar a lo que pasó con el caso de Julia. Claro, se exponen sus familias también, o sea, estamos hablando también de personas comunes y corrientes, y tener una demanda millonaria de parte de una empresa, algo que obviamente provoca mucho susto, un amedrentamiento muy fuerte. Y claro, también es como contraintuitivo, pero a veces cuando tienen más visibilidad los activistas, justamente esto los protege un poco más. O sea, va a llamar más la atención si es que desaparece, o va a llamar más la atención si es que le pasa algo. Entonces, claro, en ese sentido sí podíamos contribuir un poquito a eso al visibilizarlo, pero también siempre es algo con lo que conviven. O sea, por ejemplo, María Breves y Mejillones nos contaba que para el estallido, por ahí en octubre del 2018, la detuvieron porque estaba en una marcha, todo esto que pasó durante ese tiempo, y que le decía, los carabineros ya la conocían como la activista ambiental, y que eso les chocó mucho, como de que dijeran, esta es la activista, o sea, como tenía ya como un letrero en la frente, claro, un estigma como, esta es la activista. Claro. Y claro, ella es la activista, y en una zona en que la mayoría de las personas no se levanta contra las empresas porque trabajan para esa misma empresa. Ella es de las pocas personas que no trabaja para eso. Entonces, claro, se genera como un estigma, te vuelves visible, y eso igual asusta. O sea, para ella, digamos, yo creo que también algo de lo que poco hablamos es cómo se lidia con esto a nivel de salud mental, por ejemplo. Yo tengo una amiga que trabaja en una ONG que se llama El Mundo Duele, que ella trabaja en la salud mental y aborda justamente estos temas. Trabajan con activistas ambientales para el resguardo de su salud física y emocional, porque es una carga súper fuerte. O sea, si tú ves que a la persona de tu mismo movimiento la persiguen o desaparece, ¿cómo te vas a enfrentar tú a eso? O sea, obviamente es muy complejo. Entonces ahí también yo creo que es parte de los lazos que hicimos, eran también como muy emocionales por lo mismo, porque se abordaba mucho la vulnerabilidad desde ahí. Bueno, igual por ahí quería andar un poco en cómo esta experiencia ha repercutido en ti también. Me comentabas que tú llegaste hace 3 años a vivir acá a Valdivia. También es por eso que tenemos el vínculo con Francisca. Sí. Las temáticas de estos capítulos no son precisamente en esta zona, en el territorio sur, sino que son más hacia la zona central y hacia el norte. Pero Francisca me comentaba que ella está actualmente acá, que siempre ha estado vinculada con temáticas ambientales, entonces quería que me cuentes un poco sobre eso y también sobre cómo repercute en ti también la experiencia de haber estado participando en la producción de esta serie. Sí, yo me he dedicado casi todo lo que he hecho al medio ambiente. He sido bien testaruda quizás en seguir en eso. He desarrollado cierta especialidad a partir de este y otros proyectos. En realidad me apasioné por el tema y me di cuenta que era muy urgente y muy necesario abordarlo. Y a veces también pasa mucho que en el periodismo uno ve que hay cosas que no se hacen tan bien, o que de repente se les da cobertura de una manera que, no sé, de repente es muy limitada. Sentía que el medio ambiente me daba la posibilidad también de abordar los temas con una profundidad y con una urgencia que es súper importante. O sea, está todo pasando en esto en todo el mundo. Vemos cosas que están pasando que afectan, por ejemplo, la salud, que afectan la educación. O sea, es súper transversal, que afectan las políticas públicas. Entonces, eso también te lleva a aprender muchas cosas. Acá en Valdivia trabajé un tiempo con una fundación que trabajaba mucho en la defensa de los humedales, por ejemplo, y en la defensa del río San Pedro. Y ahí también, claro, habían defensoras también como estos que estaban ahí súper comprometidos con proteger su río, que hasta el día de hoy están levantándose
para poder proteger el río contra las múltiples amenazas que hay siempre de instalar una represa, de instalar una salmonera. En las distintas partes de la cuenca, digamos. En las distintas partes de la cuenca también, en la parte alta. Entonces, sí, bueno, es súper interesante, es difícil igual. Pero actualmente, por ejemplo, trabajo en la Alianza Basura Cero, trabajo ahí con muchas organizaciones que se dedican a la promoción de la gestión de residuos con Horizonte Basura Cero, a la promoción de la justicia ambiental también. Trabajamos con Gaia, por ejemplo, que es una coalición de alternativas contra la incineración. Y bien, todos estos temas siempre están súper entramados, como nunca había yo entrado a la dimensión de la basura, por ejemplo, siempre había trabajado más desde la conservación. Claro. Y es súper interesante también meterse en ese tema, he aprendido mucho y sigo aprendiendo, digamos, de esto y ojalá dedicarme como profesionalmente a seguir en esto que realmente lo creo muy, muy, muy importante, o sea, y que a veces los medios no le dan la cobertura que merece. Claro, por lo mismo ahí también tenemos con el diario sostenible ese mismo propósito, el mismo objetivo de abordar con un poco más de profundidad temáticas que quizás en la pauta territorial del día a día no se abordan de la misma manera. Pues entonces también ahí... De los pocos medios de medio ambiente, valga la redundancia, que hay, o sea, son muy poquitos. Y este medio, claro, visibiliza temas que los medios tradicionales no lo hacen, pero que son súper importantes. Claro, y también este programa de Miércoles Alegres que busca también visibilizar este tipo de iniciativas. Oye, Fran, y cuéntame con respecto a este proyecto de Defensoras de la Tierra, ¿cuáles son los desafíos, las proyecciones que tienen a futuro? ¿Qué les gustaría hacer de ahora en adelante, ahora que ya se estrenó, que ya está disponible en YouTube, que es accesible igual por toda la comunidad? Sí, claro, bueno, esperamos todo el mundo lo vea, son 6 capítulos de más o menos 10 minutos, entonces como ver una película de 1 hora. Esperamos la gente pueda acceder a esto a través del YouTube. Estamos viendo también cómo difundirlo como en otros territorios, en muestras abiertas, lo hemos hecho también. Claro, quizás ahí vincularse con establecimientos educacionales, tal vez poder mostrarlo en colegio. Claro, siempre para eso se necesitan recursos. Claro. Estamos tratando ahí de apalancar los recursos también para que eso suceda, para llevarlo a más lugares, para también llevarlo a los territorios donde se grabó. Y nos interesaría que quizás a futuro hacer una segunda temporada, o sea, siempre soñamos con eso. Pues, hay muchas historias todavía que quedan pendientes, muchos territorios por cubrir y esto yo creo que podría tener un alcance muy amplio si se dieran las cosas. Pero por ahora esperamos darle visibilidad a esto porque también los conflictos están súper abiertos todavía. Claro, entonces la intención en el fondo es poder continuar visibilizando a través de este mismo formato de serie otros conflictos ambientales en nuestro país. Sí, obvio, nos encantaría. Sí. Genial. Bueno, ¿y cómo crees tú que iniciativas audiovisuales como esta podrían contribuir al conocimiento de las personas sobre estas temáticas, sobre estos conflictos? Sí, yo creo que es súper importante que se aborden, se siguen abordando. Yo he visto muchos proyectos acá en Valdivia, por ejemplo, que trabajan, no sé, visibilizando las comunidades en el humedal de Angachilla o en la costa. Creo que hay mucho de eso. Yo misma trabajo también en un colectivo que se dedica a la realización audiovisual como con enfoque socioambiental, que es Colectivo Baguales. Y pucha, es súper necesario, aparte que se abren procesos también para la misma comunidad, súper de empoderamiento, como de que alguien se interese por tu historia, de que alguien quiera conocerla y tener como algo que mostrar, es súper valioso también como para reactivar estas luchas que, como hablamos, a veces son súper ingratas, son desgastantes.
y he visto cómo también eso permea y genera como un círculo súper virtuoso en estos mismos procesos territoriales. Entonces sería bacán que existieran muchos más. Claro, que la gente de alguna manera se encante con la protección de sus propios territorios, que quiera participar activamente también de su protección. Aquí en Valdivia lo vemos, existen hartas organizaciones sociales. Y que lo conozca, porque uno ve, no sé, yo vivo cerca de Angachilla y veo el humedal hermoso, cómo está, pero uno nunca se pregunta qué fue que propició que eso esté así de hermoso y siga existiendo, por ejemplo. Claro, y también hay mucha gente que no sabe en qué consiste integrar una organización de defensa del territorio. De pronto no saben que, por ejemplo, en una organización se pueden hacer limpiezas del territorio, se pueden postular a proyectos, a fondos para poder hermosear quizás un espacio, poder protegerlo. Hace poco estuve en el humedal Angachilla, donde ahí el comité hace limpiezas periódicamente, ahora está haciendo talleres de avistamiento de aves también. Entonces tienen un valor educativo, además de lo de conservar y proteger. Entonces ahí yo creo muchas maneras hay muchas maneras de participar. Y también yo creo que esta serie documental acerca eso también, conocer desde dentro cómo funciona y de pronto decir como, hoy quizás yo también podría ser parte de eso. Sí, obvio, o sea, sería algo muy bonito también y yo creo que a la gente le motiva eso, pues. Ver a su vecina, por ejemplo, que aparece ahí y decir, oh, yo también tengo ganas de sumarme, tengo ganas de participar. Yo creo que igual eso propició un poquito estos documentales. Súper. Oye, Fran, y ya como para ir cerrando el capítulo, ¿qué mensaje le entregarías tú a quienes nos están viendo, adultos, jóvenes, niños, de qué hacer con respecto a estos temas? ¿De qué manera poder usar también el documental en sus espacios? Esa es tu cámara para que puedas dar directamente el mensaje a quienes nos están viendo. Bueno, que los vean, y que se informen también de lo que está pasando en estos territorios. La mayoría de estos conflictos sigue aún muy vigentes, están todos muy abiertos, como pasa con Dominga. Todavía hay gran minería que amenaza el Valle de Putaendo, por ejemplo. Todavía hay salmoneras dentro de la Reserva Cahuéscar, que son áreas protegidas, pero que como contrariamente hay una industria muy contaminante dentro de áreas protegidas. Hay muchos movimientos que están ahí trabajando por esto, entonces los llamaría a informarse, a participar y a encantarse también del lugar en que viven. Yo creo que eso es súper importante. Nosotros podemos ser defensores de nuestro territorio y del medio ambiente donde sea que estemos y hay que ahí empezar a articular estas redes. Súper, así que ya lo saben, ahí están en YouTube, Defensoras de la Tierra, los 6 capítulos producidos aquí por Francisca. Así que bueno, los invitamos a verlos, a seguir atentos a este programa también para conocer otras iniciativas de Valdivia y de la región de los ríos. Y bueno, y también a conocer cosas como el Acuerdo de Escazú, que son las herramientas que tenemos de alguna manera para proteger a los defensores ambientales. Sí, súper importante. Y defensoras. Así que bueno, les dejo invitados a ver los capítulos y nos vemos en otro capítulo de Miércoles Alegres y Sustentables. Muchas gracias, Fran, por haber estado aquí, por participar y por contarnos más de esta iniciativa. Muchas gracias a ti también. Súper. Chao, chao.